unas organizaciones prácticamente de delitos, que el Poder Judicial se ha depravado completamente. Para reformar esa Constitución se necesita un poder muy soberano, como es el que tiene el pueblo y que ejerce a través de una Asamblea Constituyente. Pero quería también referirme a un punto, que es el punto básico, que es el que estamos discutiendo ahorita, que es el que dice el doctor... Sí, doctor Quijada, pero sobre toda esa institucionalidad, con todos los defectos que usted apunta, un poder concentrado en la Asamblea Constituyente. La pregunta persiste: ¿quiénes conformarían la Asamblea Constituyente? ¿Quién regularía la Asamblea Constituyente? Por igualito de como se nombra. Yo creo que eso es falso de toda falsedad y antijurídico además. Ustedes han dicho, no sé si concretamente usted, que la fundamentación de una Asamblea Constituyente es el artículo de la propia Constitución que van a violar, señores. ¿Cómo es posible que se esté diciendo a la población con esa libertad que hay una ley que permite un referéndum y hay un artículo de la Constitución que dice que la soberanía reside en el pueblo para violar la propia Constitución? Yo entiendo que si la solución es irse por actos de fuerza y esforzar la barra a la Constitución y esforzar el texto de la Constitución, estoy completamente de acuerdo. No hay ninguna violación de la Constitución. El doctor Ezcarrá tiene que apuntar. Ninguna violación. Quería decir, Miguel Ángel, en primer lugar, a diferencia de mi apreciado amigo, yo me siento en una gran mayoría, en la inmensa mayoría de los venezolanos. Y este programa es expresión de eso. Hay un momento constituyente, insisto en eso, hay un momento de cambio, hay un momento de transformación. El debate, con todo respeto al profesor Escobar Salón, tiene que ser jurídico y tiene que ser político. No podemos, lamentablemente, separarlo. De hecho, en su propia exposición, como la exposición del profesor Socorro, se hacen afirmaciones que hay que aclarar. ¿Dónde se está violando la Constitución, en primer lugar? En segundo lugar, ¿cuál es el procedimiento? Yo no lo he explicado. En este programa yo no lo he explicado. Como para que se diga que no es constitucional o que se fundamenta en el artículo 4º o en la ley electoral. En tercer lugar, yo creo que es importante para el país evaluar el 250 de la Constitución como cláusula de intangibilidad, que es a la que normalmente se apela para decir de que el procedimiento de reforma debe tener primacía sobre el proceso constituyente. Entonces yo creo que el debate democrático es jurídico y también es político. Eso no quiere decir, Miguel Ángel, que quien llegue a la jefatura de Estado abanderado de la Constituyente no tenga un programa de gobierno, no tenga que tomar decisiones en el orden social, en el orden económico, en el orden político, en la reordenación cultural, en el consenso del país. Nosotros tenemos un 80% de pobreza. Ya, lo que pasa es que usted no ha dicho en este programa el mecanismo, pero en los meses precedentes hemos leído de sobra sobre los mecanismos. Podemos conversarlo, podemos dialogarlo. Quería yo hacer un comentario de algo que dijo mi querido amigo el doctor Quijada, que la Constitución, esta se escribió en un cuarto oscuro, y no digo oscuro, pero un cuarto pequeño. No es cierto. Me perdona, yo fui miembro de la comisión redactora de esta Constitución y como senador por el Distrito Federal. En 1959 se constituyó la comisión y la Constitución se promulgó 2 años después, en 1961. Fue un debate, más bien yo me quejaba. De lo 2 años tardaron la Asamblea Legislativa en pero aprobarla. fue muy amplio el debate. Si alguna Constitución ha sido de consenso nacional, fue esta. Pero si no fue sometida a referéndum. No, porque no estaba previsto, no fue la idea de someterla a referéndum. Eso no, pero había un consenso nacional formado en torno al 23 de enero de 1958. Si alguna Constitución ha sido producto del consenso, ha sido esta. Y por eso es que ha durado. Porque toda Constitución que esté basada sobre la división del país, lo que se decía al principio de este programa, si están divididas, si el país está dividido en 2 toletes, la Constitución no va a tener consenso y no va a tener la misma fuerza legitimadora. Aquí se habló por el profesor Ezcarrá, opiniones que respeto mucho, tanto la una como la otra, tanto la de Quijada como la de Ezcarrá y la de todos los presentes aquí. Respeto mucho las opiniones que ellos han expresado, pero quiero decirles, esta expresión, esta palabra es clave, la relegitimación. Es verdad que hay funciones e instituciones que se han deslegitimizado. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿se pueden relegitimizar sin necesidad de la constituyente? Yo creo que sí. O sea que el expediente más costoso, la vía más cara para reformar la situación actual es la constituyente. La más larga, la más cara y la más impredecible. Yo creo que las reformas políticas, se puede hacer una lista. ¿Cuáles son las reformas políticas que necesita el país?
Todas las intuimos, la gente que ha hablado, que han sido entrevistadas en la calle, de una manera o de otra, así no sean juristas o políticos, intuyen cuáles son, que si la seguridad, que si los problemas del Poder Judicial, etcétera. Esos son problemas que la gente identifica con facilidad. Ahora mi pregunta es esta, ¿se pueden enfrentar esas soluciones? ¿Se les puede dar respuesta reformando la Constitución o no es necesario reformar la Constitución? Mi opinión es que la reforma política... Que no la hacen, doctor Escobar. No, una cosa es que no la hayan hecho. Con permiso, el tiempo constituido para este negro está culminando, y volvemos al punto de la gente. Ellos dicen que no la hacen porque hay un problema de gente, pero ¿qué gente va a estar en la Asamblea Constituyente? Sigue siendo una duda. Primero, llevamos 20 años reformando, si llevamos la cronología del procedimiento de reforma constitucional. En segundo lugar, comparto con el profesor Escobar totalmente de que un proceso constituyente no puede excluir. Un proceso constituyente tiene que ser el producto del consenso, de un consenso plural. Y comparto también de que el momento constituyente del 23 de enero fue casualmente eso. Bien, un proceso de consenso que en el tiempo se deslegitimó y deslegitimó al Estado. Con el permiso de todos ustedes, tenemos que hacer otra pausa, Alba. Sí, Miguel, es hora de hacer una pausa. Pero... Cuando se respete el orden constitucional, nadie puede ir contra él. Cuando se respete el orden constitucional, así sea con la mejor intención del mundo, puede pasar cualquier cosa. Ahora, no se puede negar, yo creo que insistir en eso, hace falta reformar el Estado. Claro, un cambio. Para eso no hace falta reformar la Constitución, pero se debe y se puede reformar la Constitución en el momento oportuno. Los problemas del país no requieren una reforma constitucional inmediata, requieren una reforma. Pero ¿cuál es el momento oportuno? Nos preguntamos, porque si se han tratado de hacer 22 veces una reforma... Mire, usted tiene en la mejor la madrina del país, le trae al presidente de la República la mejor constitución, y el presidente la promulga y la publica en la Gaceta. ¿Va la gente a comer mejor? No. ¿Va a funcionar los hospitales? No. ¿Va a haber mejores escuelas? No. Entonces los problemas nacionales no dependen de la Constitución, los problemas nacionales dependen de la efectividad del Estado, depende de la efectividad de la dirigencia política del país, de la dirigencia general del país, porque aquí se habla mucho de dirigencia política y la otra dirigencia del país. Hace falta que el país tenga una conciencia distinta y hace falta otra cosa importante. Hoy sale hoy publica el periódico una noticia vergonzosa. Nos califican en el puesto número 8. 10 de los países más corruptos del mundo. Ahora, un país que no restablece la eficiencia de la decencia pública y privada, y un país donde la gente no trabaja, no puede aspirar a que una reforma constitucional le arregle los problemas. Y una constituyente no acabaría con la corrupción, no va a acabar con eso. Yo creo que en el debate anterior se planteó un punto que es importantísimo, que es el tema de la unidad que tiene que garantizar la Constitución. Leyendo a alguien que fue profesor nuestro y amigo, en todo caso, de algunos de los que están aquí, el doctor Manuel García Pelayo, él citaba una frase de Rousseau que creo que es fundamental. La Constitución conserva la unidad de los pueblos y entre más debate interno haya, más importante es la unidad que preserva la Constitución. El hacer una Constitución con un país dividido entre dos segmentos, por poco importante que se crea que son esos segmentos, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Escarrá, que hay que preservar el tema de la unidad, el hacer una asamblea constituyente que produzca una constitución en la cual los venezolanos no estemos militantemente convencidos de que va a resolver los problemas, puede crear más problemas de los que resuelve.